institucional. Talleres que vienen a aumentar ese proyecto tan innovador que es muy importante del ayuntamiento y que tenemos la posibilidad acá se gestionar, que es el piso de vida independiente, que ya es una realidad desde hace unos pocos de años, que bueno, pues la subvención que la Diputación, que hoy nos acompaña aquí Malena, Emiliani, que viene de la directora técnica de la Diputación de Málaga, del tercer sector, que viene también a aportar un poco de dinero para ese taller de vida independiente, que es una realidad en ese piso que tenemos en convenio con Comercial. Que disfruté de la jornada, que como veis nos acompañan no solamente todas mis compañeras del ayuntamiento, de la corporación, de gobierno, también nos acompañan de la corporación, tanto del Partido Socialista como Izquierda Unida, que seguimos, ¿verdad? Y bueno, pues las dos personas que van a dar hoy la charla, que van a aportar mucho a una realidad que es latente, que viví a diario, sobre todo cuando los niños crecen, que son ya adolescentes, que tienen esa inquietud, y creo que es importante que escuchemos una charla. Nada, muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy Emiliani. Hace muchos años que nos conocemos. Bromas aparte. Estoy encantada de estar aquí esta tarde en Antequera con los compañeros del equipo de gobierno, de la Corporación Municipal, de la Junta Directiva de CASIAC. Desde la Diputación de Málaga, pues esto es lo que queremos ver, que el colectivo, como en este caso el CASIAC, apueste por temas tan sensibles como es la diversidad funcional, que muchas familias pues están afectadas por algún familiar con esta discapacidad funcional, y hay que atajarlo, pues como ha dicho mi compañero Alberto, en todos los ámbitos de la vida. Desde la Diputación Provincial, CASIAC me comentan que es la primera convocatoria a la que acceden, y se le han concedido 18.000 euros para llevar su proyecto a cabo durante este año. No solamente aquí en Antequera capital, digamos, sino también en los pueblos de la comarca, menores de 20.000 habitantes, que es lo que la Diputación Provincial pues, tiene competencia. Según me he podido ver por encima en el proyecto, y me lo estaba comentando antes de empezar la intervención, pues se van a hacer talleres en Mollina, Fuente de Piedra, Casa Bermeja, Archidona y en algún otro municipio que ya le corresponde a la Junta Directiva, a Rosy como presidenta, ¿no?, de hablar del proyecto en sí. Animaros a CASIAC y a todos los colectivos de la comarca de Antequera y de la provincia de Málaga a que no demasiados meses vamos a intentar desde la Diputación volver a sacar la convocatoria del tercer sector para que los colectivos de la provincia de Málaga puedan llevar a cabo sus proyectos. Tenemos todas las instituciones, Junta de Andalucía, Diputación, Gobierno Central y Ayuntamiento, que en definitiva pues, es el ente más cercano al ciudadano, pues debemos de trabajar conjuntamente para que en definitiva el ciudadano y la sociedad en general os veáis pues, afectados por la ayuda y apoyados por todas las instituciones. Una vez más, darle las gracias a Antequera, darle las gracias a todos vosotros y darle las gracias al Ayuntamiento por esta acogida que tenía hacia vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar para explicar un poco de lo que viene este proyecto, que como han comentado, pues, está subvencionado por la Diputación de Málaga. Y es que, pues, como sabéis, desde CASIAC pues, trabajamos en todos los ámbitos de las personas con diversidad funcional. En el año 2018 comenzamos en CASIAC impulsando un taller de transaccionalidad adulta que surgió a demanda de los padres, viendo la necesidad que tenían ciertos jóvenes de comenzar en algún proyecto en el que pudieran seguir trabajando otros aspectos que no fueran ya talleres de vida adulta, sino como una transición. Entonces nosotros comenzamos ahí, empezaron a surgir más demandas. Empezaron a surgir las demandas de que había ciertos chicos de aquí de Antequera y de la comarca que se estaban trasladando a Málaga para hacer experiencias de vida independiente. Entonces, a raíz de estas necesidades, nosotros lo trasladamos al Ayuntamiento de Antequera, se lo trasladamos hace 3 años a Alberto, el alcalde,
Ellos apostaron por ese proyecto porque vieron que podía ser un proyecto muy importante en Antequera y que podía dar mucha vida a las personas con diversidad funcional, a las familias. Y tenemos esa cesión de esa vivienda que tenemos de hace 2 años y en la que estos 2 años pues, hemos estado luchando por impulsar que el piso pues, que esté lo más accesible posible, preparando para que hoy día pues, podamos comenzar. Ese proyecto lo hemos hecho a la Diputación de Málaga, gracias a ellos pues ya podemos ver con la realidad que vamos a comenzar el sábado de la semana pasada. Empezamos ya con las fases de trabajo de los chicos en la vivienda. Durante todo el año se van a estar trabajando con un grupito de 4 o 5 chicos en el que ellos van a comenzar a trabajar de forma paulatina pues aspectos de autonomía personal. Este proyecto es un programa integral, entonces nosotros es una cosa que no solamente trabajen ellos en la vivienda, sino que además pues, vayamos trabajando con las familias, podamos ir trasladando, que ellos puedan ir adquiriendo pues, la autonomía mayor posible que puedan dentro de sus posibilidades de cada uno de ellos. Entonces por eso se trabaja en estos talleres de familia. Estos talleres de familia vamos a comenzar hoy en Antequera, pero la idea es trasladarlo a otros municipios donde tenemos jóvenes que están participando actualmente, que están participando en CASIA, que sabéis que salen muchos chicos de la comarca con nosotros en el ocio, pues nosotros acercamos a esas familias, otras asociaciones que colaboran con nosotros, como Amiri, Adala, otras asociaciones, pues trasladar esos talleres a otras familias que vosotros pues también vengáis y os mováis un poquito y vengáis a otro pueblo y hacemos una visita. Y también, pues, nosotros sabéis que el proyecto de ocio y el ocio es una cosa muy importante en las personas con diversidad funcional. Es un programa muy importante en CASIA, por ahí sabéis que entran casi todos los jóvenes con diversidad funcional y ya de ahí empiezan a trabajar en nuestros programas. Nosotros queremos trasladar esta experiencia que llevamos de tantos años en CASIA, queremos trasladarlo a otros municipios. Porque vemos que hay muchos jóvenes que les gustaría participar más, pero no pueden porque no hay tantos medios de transporte entre la localidad. Entonces, trasladar nosotros nuestra experiencia, ponerlo en su terreno, intentar que voluntarios de los otros municipios, porque y yo creo que esa iniciativa va a surgir en otros municipios, porque cuando se ve in situ va a ser muy bonito, porque el proyecto de ocio, vaya, mis compañeros saben que es una cosa que al final engancha mucho a los voluntarios, engancha a todo el mundo y es un proyecto pues muy bonito. Y este es el programa de transición a la vida adulta de la Escuela de Vida Independiente que vamos a impulsar gracias a la Diputación de Málaga, con una subvención que podremos contar con personal para hacerlo presente, y al Ayuntamiento de Antequera que apostó de primera hora por nosotros y ha hecho que podamos hacerlo realidad. Así que gracias. No creo que ya han hablado, ya me han explicado todo lo que vamos a hacer. Yo solo agradecer a todos los que estáis aquí, tanto familias como miembros del ayuntamiento, dar las gracias al ayuntamiento por la cesión del piso, porque se ve que ya es un proyecto hecho realidad. Y a continuación voy a presentar a la técnica que nos acompaña en este caso, que es Nerea Casado Quintana, psicóloga sanitaria, máster en investigación, intervención social y comunitaria, especializada en intervención social y violencia de género. Lleva un programa de atención a menores y chicas jóvenes en el Ayuntamiento de Antequera y además es directora del Centro AMARE de Psicología y Logopedia, aquí en Antequera, donde trabaja junto a su compañera Carmen González, también psicóloga. En ambas destaca su capacidad de trabajar con diferentes colectivos y problemáticas y, por supuesto, por abordar cuestiones fundamentales como el tema que tratamos hoy aquí. Gracias a su amplia experiencia, tanto en su centro como en su labor de intervención en el ámbito social, Nerea ha desarrollado una profunda comprensión de la necesidad emocional y afectiva de las personas con diversidad funcional. Su enfoque respetuoso, profesional y empático le permite abordar temas delicados y esenciales como lo que vamos a tratar hoy. La charla que yo impartirá hoy, afectividad, sexualidad, personas con diversidad funcional, es de gran relevancia, ya que pone en manifiesto la importancia de promover una sexualidad saludable, informada y respetuosa en todas las personas, independientemente de sus capacidades. Estoy segura de que esta intervención será de gran valor para todos nosotros, tanto a nivel personal como profesional, y nos brindará herramientas esenciales para apoyar mejor a nuestra familia y seres queridos. Y nada, pues lo dejamos con ella y
Llama aquí, por favor. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Vale, he hecho un requisito, pero yo creo que así va a ser mejor porque aquí a veces genera interferencia. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos y todas y por todo eso que han dicho aquí, ¿vale? La verdad que todo muy guay. Estoy un poco nerviosa porque, y voy a ser sincera, yo me esperaba esto un poco más en un comité, una cosa más cercana, más chiquita, más... Bueno, me he encontrado hoy con todo esto, pero bueno, lo haremos de la mejor forma que se pueda. El tema que hoy nosotros lo hemos planteado como un taller porque en realidad nos gustaría, vamos a hacer una charla, pero en realidad nos gustaría que al final, pues bueno, pudierais exponer o comentar o hacer preguntas o lo que os gustara hacer después de que diéramos la charla, ¿vale? Para eso sí que me va a acompañar mi compañera Carmen. Entonces por eso me gusta denominar un taller, porque no quiero que se quede solo en la charla que yo dé, sino pues esas cosas que nos vayan surgiendo a lo largo de la charla, que digamos, ay, pues esto me gustaría preguntarlo, saber esto, y esas inquietudes que surjan. La charla de hoy es un tema que en realidad presenta bastante controversia en general, no solo para las personas con diversidad funcional, sino para la población en general, porque hablar de sexualidad pues, es un tema que todavía a día de hoy no lo hacemos con cotidianidad, digamos que lo tenemos todavía como un poco un tema tabú. De hecho, todavía se tiene que dar charlas educativas de educación sexual a la población en general y esta charla incluso todavía está enfocada en mi perspectiva profesional a chicos y chicas con edades, digamos, 15, 16 años, y creo que ya vamos incluso tarde ahí para hablar de temas relacionados con sexualidad, que hay que empezar mucho antes en todo esto. Pero bueno, por lo menos empezamos en algún momento y creo que eso es una charla un poco general, ¿vale? Porque si nos tenemos que enfocar en cada tema o en cada edad o en cada, por decirlo de alguna manera, trastorno, patología y demás, aquí no podemos tirar 7 vidas, ¿vale? Entonces hemos hecho una charla como un poco general de toma de contacto, de explicaros un poco las ideas generales para que a partir de ahí, pues, si se puede y si se ve conveniente, pues en el momento en el que se pueda enfocar en unas charlas más específicas y más para casos específicos, digamos. En primer lugar, me gustaría empezar con 3, digamos, citas que resumen muy bien como lo que yo quiero transmitir en la charla de hoy. Son citas de profesionales, porque sí que quiero dejar claro que toda la información que se va a dar hoy es una información que es profesional, es decir, no son opiniones personales, sino que todo es traído a través de estudios y un poco también de nuestras citas, de nuestros pacientes o de lo que nosotros vemos normalmente en consulta. La primera dice que la educación sexual suma y que es imprescindible que la sexualidad se incluya y forme parte de las conversaciones. Y esto lo quiero dejar y rematar, dejarlo ahí muy claro, porque creo que es esencial que hablemos de sexualidad. Pero no solo que hablemos de sexualidad entre nosotros, sino que hablemos de sexualidad con nuestros hijos y con nuestra hija. Que al final no hablar de algo hace que se convierta en un tema tabú y luego vienen las dificultades y vienen los problemas, y una vez que vienen estos problemas y estas dificultades, ya digamos que vamos un poco tarde. Es decir, nosotros lo que nos solemos encontrar en consulta es que los casos nos llegan cuando ya la cosa se ha desmadrado.
no nos llegan de inicio. Entonces, eso realmente hace muy difícil que al final se pueda enfocar esto como se tiene que enfocar. Entonces, las conversaciones tienen que formar parte de nuestro casi día a día, por decirlo de alguna manera, obviamente, pues enfocada en las personas con las que hablamos y en la edad y en el nivel de comprensión, ¿vale? Pero hablar de sexo y de sexualidad, ¿vale? La segunda es que las necesidades de estas personas son las mismas que las de todo ser humano y sus intereses son los mismos. Y esto ahora lo comentaré un poco más explicado, pero es que quiero que quede claro que el desarrollo de una persona con diversidad funcional al final es el mismo desarrollo que tiene cualquier persona, tenga dificultades o no tenga dificultades. Entonces, si partimos de esta idea, podemos entender cómo esa persona pues, va a hacer su proceso, se va a desarrollar, de qué tenemos que hablar y de qué no. Si nos quedamos encasillados en la idea de que estas personas, pues, por tener otras necesidades, digamos, de cierto tipo, pues como que no tienen esa sexualidad, al final, ¿qué vamos a hacer? No hablar en ningún momento con ellos y con ellas de esto. Y esa no es la vida, ¿vale? Y en tercer lugar, que la educación sexual es también un derecho que tiene todo ser humano. Es que no es solo que tengamos que hacerlo, es que ellos y ellas tienen el derecho de que se haga y tienen el derecho de tener y recibir una educación sexual, ¿vale? Entonces, es como estas tres ideas un poco así generales y globales que quiero que con las que abramos la mente, ¿no? Y nos quedemos con ellas porque a partir de ahí es lo que vamos a desarrollar en esta charla. Quiero empezar como destapando un poco esos prejuicios, esos mitos, esas creencias que tenemos acerca de cómo funciona la sexualidad en las personas con diversidad funcional y sobre todo cómo nosotros y nosotras vemos a esas personas con diversidad sexual, porque yo creo que al final, con diversidad funcional, perdón, porque yo creo que al final somos nosotros los que nos tenemos que quitar esas barreras y esas creencias, esos prejuicios para poder como mostrarles a ellos esa educación que necesitan. Si nosotros partimos de ciertos prejuicios y ciertas creencias que no se corresponden con la realidad, no les vamos a poder transmitir lo que realmente ellos necesitan saber. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que los chicos y chicas con diversidad funcional son chicos y chicas igual que cualquier otra persona que no tenga ciertas dificultades, con lo cual se desarrolla igual, su cerebro se desarrolla de la misma forma, con la diferencia de que tiene ciertas dificultades para cada uno, pues, para lo que las tenga. Entonces, no podemos tratarlos como eternos niños y niñas, no son niños y niñas toda la vida. Nos encontramos en consulta que nos llegan los casos de chicos y chicas con 20, 25, 30 años, que la familia todavía es un niño, mi niña, es que es un niño, es que es una niña. Es que esa no es la realidad, no son niños y niñas, son ya adultos con todo lo que conlleva ser adultos. De hecho, siempre cuando hablamos de diversidad es como que ponemos el enfoque en que haya una independencia, una autonomía, en como que eso pues se lleve a cabo de la forma más parecida o más igual a como lo haríamos cualquier otra persona. Y entonces pues tenemos los pisos que han comentado antes, lo de vida independiente, trabajo, es como que se hace todo eso para que haya esa autonomía y esa independencia. Pero se nos olvida la otra parte, es que la sexualidad forma parte de la vida de esa persona. Entonces si son adultos para ese tipo de cosas, son adultos para todo. Obviamente, siempre pues viendo esas diferencias que existen, ¿no? O esas dificultades que se pueden gestionar o que se tienen que gestionar de alguna manera, pero se desarrollan exactamente de la misma forma. Quiero que quede claro, no son seres asexuados, ¿vale? Es decir, tienen sexualidad todos y todas, no uno sí, uno no, todos y todas. Y además me gustaría que elimináramos la creencia de que parece que estas personas no pueden ser atractivos o atractivas para los demás. Y eso no es así. Es como que todavía tenemos esa cosa ahí de que una persona con diversidad funcional no le puede gustar a otra persona. Y esa no es la realidad. Entonces, estos son los primeros, digamos, tabúes que tenemos que quitarnos de la cabeza para poder afrontar el tema de la sexualidad de la forma que hay que afrontarlo. Además, me gusta recalcar que cuando doy los talleres de sexualidad en cualquier área o cualquier ámbito, me gusta destacar la idea de que hablar de sexualidad o educar en sexualidad no es incentivar a que se tenga una sexualidad, ¿vale? Es hablar de cosas que ellos sienten, que ellos piensan, que ellos tienen en su cabeza, que a ellos les pasa,
¿vale? Y que tienen que ser nombradas y tienen que ser enseñadas. No es que por hablar de sexualidad le estamos diciendo, venga, sí, tienes que mantener relaciones sexuales. Ese no es el tema. El tema es que esas relaciones sexuales y esa sexualidad con ellos mismos o con otras personas se va a llevar a cabo igualmente, ¿vale? Y está ahí, no se puede reprimir, porque si reprimimos vienen los problemas, que es lo que está demostrado que ocurre. De hecho, la mayoría de dificultades que nos encontramos en consulta relacionadas con temas de sexualidad es porque se reprime, se oculta, se intenta como que esos chicos y chicas pues no se desarrollen en ese ámbito, y eso pues genera esas dificultades. Y además, bueno, entre otras cosas, me gusta que intentemos poner el énfasis en la persona y no en la dificultad o en la discapacidad que tienen estas personas. Muchas veces hablamos en general de la discapacidad. Los niños y niñas con autismo, siempre se habla como de una generalidad. Cada persona que estamos aquí sentada tenemos nuestras capacidades, cada uno las suyas, nuestras dificultades, cada uno las suyas, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, cada uno las suyas. No somos todos iguales, no estamos todos cortados con el mismo patrón. Entonces, estas personas no las podemos englobar en grupos por su discapacidad. Cada persona es de una forma, cada persona se desarrolla de una forma, cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces, quitarnos la idea de que hay que tratar todo de la misma manera, o de que todas las personas tienen que hacer lo mismo por el hecho de tener esa dificultad, ¿vale? ¿Hasta aquí queda claro? Sí. ¿Sí? Obviamente, entonces lo que tenemos que tener claro es que nosotros no podemos escapar de lo que somos y del desarrollo como seres humanos que tenemos en la vida. Nosotros no podemos interrumpir ese desarrollo. Y dejar claro que la sexualidad es una parte esencial y constitutiva de todos y todas los seres humanos. Es que todos, nadie se escapa a eso. Además, tener claro que las personas con diversidad funcional tienen unas necesidades también, y tienen unas necesidades no solo sexuales que las tienen, sino unas necesidades afectivas, unas necesidades de cariño, de transmitir ese amor, de dar ese amor, de recibirlo, y no solo por su padre o por su madre, es decir, por otras personas. Es que eso también se desarrolla dentro de ellos y ellas. Y obviamente dejando claro que como he dicho antes, cada caso es un mundo, y que tenemos que tener en cuenta pues cada tipo de discapacidad, digamos, que tenga cada persona y cómo cada persona se desarrolle. Como he dicho antes, que no podemos englobarlos todos en el mismo grupo, tampoco todos les va a funcionar lo mismo. Es decir, yo hoy en este caso voy a dar unas pautas o voy a hablar de unas cosas un poco más generales, que obviamente eso en cada caso se dan de una manera. Por eso hay que adaptar todo a cada caso individual, porque que mi hijo tenga o mi hija una discapacidad del 60% no quiere decir que tu hijo o tu hija que tenga la misma discapacidad sean de la misma forma, ni se gestione de la misma forma, ni se trabaje de la misma forma, ni tengan las mismas dificultades o las mismas capacidades. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de todo esto? Pues el primer objetivo es educar. ¿Y a quién primero tenemos que educar? Pues a los padres y a las madres en este caso. ¿Por qué? Pues para entender todo esto que os estoy contando, porque al final vosotros y vosotras, la familia, sois el principal referente para estos chicos y estas chicas. Entonces vosotros sois los que desde pequeños tenéis que transmitir pues esa educación sexual, porque esa educación sexual no es cuando los niños ya tienen 15, 16 años, tenemos que ahí es donde empieza todo, como venga ya los cambios hormonales y a partir de ahí es como tenemos que explicar. No, esto empieza desde pequeños, ¿vale? Desde pequeños y pequeñas, casi os diría desde que tienen 2 o 3 años, desde que se empieza a adquirir un lenguaje, tenemos que hablar de esta sexualidad, obviamente adaptada a eso. Y ahora al final recomendaré libros y cosas para que se pueda trabajar esto con estos chicos y estas chicas. Entonces, el principal objetivo es que vosotros pues, aprendáis a eso. ¿Cuál es el segundo objetivo? Pues que dejemos creencias atrás y ideas atrás relacionadas con esa negación de la sexualidad, como si la sexualidad no existiera, y también sobre el control que ejercemos sobre ellos y sobre esa represión. Obviamente entendemos que estos chicos y estas chicas, por tener las dificultades que tienen o las capacidades que tienen, tenemos que hacer más hincapié en ciertas cosas, tenemos que estar más pendientes de ciertas cosas, pero eso no implica que tenga que estar constantemente controlando absolutamente todo para que nada se salga del camino que yo quiero que mi hijo o hija lleve, porque al final volvemos a lo mismo, eso es represión
Y eso es lo que genera las dificultades. Y luego, en tercer lugar, enseñar a esos chicos y esas chicas a canalizar las conductas. Esa es la idea, no reprimirlas, canalizar esas conductas sexuales. Al final, si nos ponemos a pensar, como las canalizamos nosotros, es decir, nosotros tenemos una sexualidad, cada uno la suya, nosotros cada uno la enfoca de una manera y nosotros también canalizamos conductas sexuales, no se nos ocurre hacer cualquier cosa en cualquier sitio. Ellos esto lo entienden si se lo explicamos, si se lo hacemos ver y si hacemos que lo entiendan, ¿vale? Entonces, es la única vía que hay para que esto ocurra. Y también a que aprendan a que esta sexualidad se da en los pasos que se tiene que dar y de la forma que se tiene que dar. Para ello, obviamente, no es solo necesario estos talleres que espero que se hagan y que son necesarios que se hagan con ellos y con ellas, porque es verdad que muchas veces los padres y las madres nos decían, es que como tú se lo explicas, no se lo voy a explicar yo, es que como tú se lo dices, no se lo voy a decir yo. Ya, y es así, pero que al margen de estos talleres que se dan puntualmente y en algún momento dado, pues el día a día está ahí y es el día a día donde hay que trabajar este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, me gusta aclarar siempre, cuando se habla de sexualidad, las funciones que tiene la sexualidad. Porque al final, cuando hablamos de sexualidad, muchas veces como que nos enfocamos solo en lo que es el sexo, en lo que es el acto sexual, ¿vale? Y la sexualidad comprende muchas más cosas más allá del simple acto sexual, ¿vale? En primer lugar, la sexualidad puede que tenga o puede tener solo una función que sea recreativa. Es decir, no quiero quedarme embarazada, no quiero tener una relación con alguien, simplemente quiero sentir el placer de conectar y de estar con alguien, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que hay que enseñar lo necesario para que esto se pueda dar, que es consentimiento, que es respeto, que es entender mi cuerpo y el cuerpo de la otra persona. Es decir, se tienen que dar una serie de cosas para que esta función recreativa se pueda dar, porque la sexualidad no es solo mantener una relación sexual y ya está, la sexualidad comprende muchísimos factores. Entonces, estos factores hay que enseñárselos para que esa sexualidad sea sana, sea segura y sea saludable y sea como tiene que ser. Una de las cosas que también nos solemos encontrar en consulta es como esa diferencia a la hora de transmitir la sexualidad a chicos y a chicas. Es como que a los chicos hay que explicárselo de una manera y a las chicas hay que explicárselo de otra. A los chicos les hablamos de una cosa y a las chicas hay que hablarles de otra. La realidad no es esa, es decir, es verdad que ellos tienen sus diferencias y que la sexualidad no es exactamente igual para los dos, pero el que yo conozca mi sexualidad y conozca la sexualidad del otro hace que yo pueda comprender al otro, pueda entender al otro, pueda trabajar esa parte de consentimiento, es decir, que yo no solo conozca mi cuerpo, mi funcionalidad y mis cosas, sino que conozca también lo de la otra persona, hace que ahí se pueda dar algo mucho más saludable que si solo conozco cómo funciono yo y ya está, ¿vale? Porque al final la función recreativa de la sexualidad básicamente es el placer. Y ese placer es una necesidad y lo tenemos todos y todas. Y los chicos y chicas con diversidad funcional lo tienen, ¿vale? La segunda función que cumple la sexualidad es la relacional, es decir, esa sexualidad que se da dentro del ámbito de la pareja. Los chicos y chicas con diversidad funcional tienen derecho y además que quieren y que se desarrolla dentro de ellos esa capacidad pues, de tener relaciones sentimentales, de compartir su vida con otras personas y de recibir, como he dicho antes, pues ese afecto, ese cariño, ese amor que quieren compartir, que tienen con otras personas. Entonces, para ellos es necesario que ellos entiendan a identificar relaciones, a diferenciar unas relaciones de otras, porque no es lo mismo una relación que yo tengo con una pareja que una relación que tengo con mi prima, o con mi hermana, o con mi madre, o con una amiga, y eso es necesario, porque muchas veces cuando esta educación no se da, se mezcla eso, es decir, ellos no entienden la diferencia entre una relación y otra, y creo que lo que yo puedo hacer con uno, lo puedo hacer con otro, y ahí también vienen ciertas dificultades que nos encontramos en consulta. Y también, obviamente, enseñarles bueno, pues, a detectar esas situaciones en relaciones de abuso y de control. Y, por supuesto, a no realizarlo. Es decir, no solo a saber decir
no, y demás, sino a no forzar que la otra persona diga que sí, a no hacer lo que yo quiera por simplemente hacerlo. Y esto como que lo vemos un poco complejo cuando nos presentamos ante personas con diversidad funcional y decimos, bueno, no tengo cosas que trabajar con este chico, o con este niño, con esta chica o con esta niña, como para entrar en explicarle que entienda todo esto. Pero es que me entiende. Es decir, es que cuando esto se transmite desde edades tempranas, terminan entendiendo por repetición, ¿no? y por mensaje en sí, terminan entendiendo cómo funciona, ¿vale? Que lo vemos muy complejo, pero que no es tanto como parece, que es trabajo constante, no hay más. Y luego, en último lugar, la función reproductiva, que sé que a muchas familias es un poco lo que nos causa como ese miedo, ¿no? Vale, sí, tiene que tener su parcela de intimidad, tiene que mantener relaciones sexuales, no podemos coartar eso, muy bien. Pero claro, ¿qué pasa con esto? O sea, si se queda embarazada, ¿ahora qué hacemos? Eso es un poco el miedo de la familia. Obviamente, la función reproductiva es algo bastante complejo, porque entendemos que para que se dé una situación, vamos a llamarlo idónea, para tener un hijo o una hija, pues se tienen que dar muchos factores ahí que a lo mejor un chico o una chica con diversidad funcional pues cuesta que alcancen o no son, no lo tienen todavía alcanzado en el momento en el que pues tienen apetencias con tener hijos e hijas. Yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes, la cuestión está en reprimir, pero obviamente si está en este área, por ejemplo, en gestionar, digamos, un poco pues esta parte y sobre todo también en la parte educativa, en enseñarles pues qué significa la maternidad, porque en muchos casos, y me he encontrado consultas de chicas sobre todo, y lo pongo más adelante, un poco obsesionadas con el tema de ser madres, porque ocurre, porque tienen ese rol de cuidadoras, y es como esa sensación, ¿no? de que como que no hay otra salida a eso, y sí que la hay, es decir, la función de cuidar se puede dar desde muchas vertientes, pero se obsesionan con el tema de ser madre y luego la implicación que conlleva ser madre, en la forma positiva la saben muy bien, pero la otra parte no, y también hay que mostrársela y enseñársela, que ser madre no es solo tener un bebé y ya está, y que ese bebé se hace grande, y que ese bebé tiene una necesidad, y que no podemos ir al sitio, que no podemos dormir, y lo que todos sabemos y todas que conlleva una maternidad, ¿no? Y esa parte es como que no se le explica. Ellos al final muchas veces ven como un bebé como pues eso, pues un bebé cuido y ya está, pero claro, ese bebé no se queda así toda la vida. Entonces, eso hay que enseñarlo, ¿vale? ¿Y por qué explico estas funciones de la sexualidad? Porque tenemos que tener claro que no tienen por qué implicarse todas en el tema de la sexualidad. Es decir, yo puedo tener una sexualidad sana, recreativa y relacional con mi pareja sin la necesidad de que sea reproductiva. ¿Cómo? Pues obviamente utilizando métodos anticonceptivos. Esto no daría para tres charlas, ¿vale? El tema de los métodos anticonceptivos. Pero, ¿por qué lo pongo? Porque es que es necesario que entendamos que hay una vía para que se pueda sentir el placer y que no nos quedemos embarazadas. La conocemos todos, de hecho seguramente la habremos utilizado aquí en muchas ocasiones, si no es una, es otra. Y que eso lo pueden utilizar los chicos y las chicas, porque vuelvo a repetir, bueno, quitémonos la idea de que son niños y niñas, ¿vale? Los chicos y las chicas. Entonces, obviamente, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, sé que se tiene mucho miedo o un poco respeto al tema de, por ejemplo, el preservativo, por el hecho ya ves, si le pido que haga esto y le cuesta y no se acuerda y tal, se va a acordar de una situación así de ponerse un preservativo. Pues puede que a lo mejor, ¿no? Y entiendo ese miedo. Vuelvo a repetir, educando se suele conseguir. Ahora entiendo ese miedo, pero que tenemos que entender que hay otros muchos métodos que no implican tener que ponerse el preservativo en ese momento y que son métodos en los cuales nos podemos informar y que se pueden utilizar. Que esta no puede ser la excusa, o que el miedo a que haya un embarazo no puede ser la excusa como para decir que no haga esto, ¿vale? Esa es la idea. Vale, entonces, ¿cuál es nuestro principal papel o labor como padres y madres en este caso? Pues obviamente hablar de sexualidad con nuestro hijo o hija. ¿Cuándo? ¿Cuándo creéis? ¿Eh? Cuanto antes mejor, exactamente. Uno empieza a los 12, otro empieza a los 15. Tarde, los 12 y los 15 son tardísimos, ¿vale? Además, lo recalco mucho
Porque los chicos y chicas, bueno, en este caso los niños y niñas, están teniendo acceso al móvil ¿con qué edad? Claro, pero cuando dijimos esto, pensamos y decimos, no, pero yo le controlo el móvil, y sé lo que hace, y yo sé dónde se mete, y yo digo, eso no es así, ¿vale? Eso no es así, es decir, que nosotros le estemos dando una herramienta, como es un dispositivo móvil, desde tan pequeño, sin la capacidad madurativa de, sin la capacidad madurativa de entender cómo funciona eso, porque sí, saben perfectamente manejarlo, pero luego cuando aparecen hay cosas, ya dejamos de saber manejarlo y ya se nos va un poco. Cuando eso está ocurriendo, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos controlar lo que ellos ven en el teléfono. De hecho, no, y os lo digo claramente, y porque me lo encuentro en consulta, y porque tengo casos en los que yo manejo el teléfono del chico o de la chica y empezamos a mirar y a buscar, y no os podéis imaginar lo que yo me encontré en esos teléfonos. Y creemos que no, ¿vale? Cuando tienen un teléfono de tan pequeño y tienen acceso a un mundo, ellos investigan en ese mundo porque hay una curiosidad. Y esa curiosidad, pues la busca. Y eso es así. Y eso nos ha pasado a todos. Nosotros, bueno, yo no tenía teléfono de pequeña, me imagino que aquí la mayoría tampoco, pero bueno, que siempre había revistas, que si no, yo me acuerdo del Canal Plus que cuando salía la película, de eso nos acordamos todos. Y la Vale, exactamente, la revista de tipo. Todos hemos buscado esa forma, esa curiosidad, ¿no? de buscar qué hay ahí, qué pasa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que a día de hoy esa curiosidad es muy sencilla. Me meto y veo. ¿Y lo que veo ahí qué es? Pues algo que no se corresponde con la realidad. Por desgracia es así. Y algo que no se corresponde con la realidad y algo que en realidad nos genera una visión de la sexualidad muy negativa y del sexo muy negativa. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a hablar con ellos sobre sexualidad? Así cuando son así. Pero tal cual. ¿Por qué? Pues porque al final hay un acceso a eso, porque desde que son así, ellos tienen que aprender cosas con consentimiento, tienen que aprender cosas como mi cuerpo es mío y nadie lo tiene que tocar, ¿vale? Tienen que aprender a que no se tocan otros cuerpos, es decir, esas cosas se aprenden desde que son pequeñitos, ¿vale? Y a partir de ahí vamos ampliando ese abanico que tenemos que hablar con ellos conforme van creciendo y conforme también un poco se van presentando las necesidades. Pero que hay que hablarlo sin que haya ninguna necesidad, es decir, que forme parte de ellos y de ellas. Entonces, ¿cuándo? Ya. O sea, no sé la edad que tienen, pero ya seguramente en muchos casos iremos tarde, ¿vale? ¿De qué tenemos que hablar con ellos? De tres, digamos, áreas muy importantes. Relaciones afectivas y emocionales, es decir, es importante que hablemos con ellos del amor, es importante que hablemos con ellos del afecto, de cómo se transmite ese afecto, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, de una tontería tan grande como a quién le puedo dar un abrazo y a quién no se lo puedo dar, que parece una tontería, pero es verdad que los chicos y chicas, en su gran mayoría con diversidad funcional, otros no por sus dificultades, pero en su gran mayoría es como esa necesidad de expresar el cariño constante, de tocar, de abrazar, de... Entonces, esto hay que enseñarles cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo y a quién hay que hacerlo. Y que no pueden por la calle y de repente voy con mi madre y me encuentro con alguien y de que no sea como esa acaparar. Y es que lo hacen de esa manera. Entonces, hay que hablar de este tipo de cosas con ellos. Hay que hablar de cómo son las relaciones de pareja, de cómo se experimenta el cariño de manera saludable y respetuosa, de lo que implica tener una relación, ¿vale? Porque una relación no es simplemente tengo novio, tengo novia y ya está, o puedo tener 70 novios, 70 novias y ya está. Es decir, de lo que implica una relación, de que si tengo una pareja tengo que tener una responsabilidad afectiva, y la responsabilidad afectiva también se enseña, ¿vale? ¿De qué más? Pues de consentimiento y de respeto. Ya lo he dicho antes, pero es que me gusta señalarlo mucho porque creo que el tema del consentimiento es algo súper importante y creo que es algo que no se enseña del todo. No sé si lo pongo ahí abajo, pero bueno, lo indico ahora. El consentimiento es tan fácil de enseñar como enseñarles en el día a día, en la rutina del día a día, que sí, que no, preguntando. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Sí o no? ¿Quieres esto? ¿No quieres esto? Y cuando lo hagamos... No pasa nada, no pasa nada.
Y cuando lo hagamos, cuando hagamos estas preguntas, decirle, esto es consentimiento. Explicarle la palabra consentimiento, decirle, esto es consentimiento, ¿vale? Y cuando no lo hagan, cuando intenten, por ejemplo, hacer algo, darnos algo, y nosotros le estemos diciendo que no queremos, y ellos sigan insistiendo, explicarles que eso es consentimiento, que estoy diciendo que no, y que no me lo tiene que dar. Y explicarlo en la cotidianidad del día a día. Y luego, obviamente, extrapolarlo al tema sexualidad. Esa es la idea. Y también, por supuesto, pues, hablar de prevención de embarazo y de enfermedades, que comprendan sobre todo el por qué eso es importante, el por qué hay que utilizar ciertos métodos, o el por qué vamos al ginecólogo y el ginecólogo nos explica cosas y nos ponemos ciertos métodos para que estas cosas no ocurran, ¿vale? Estos embarazos no deseados no ocurran. Y de higiene y cuidado personal, no es solo el tema de los embarazos, sino cuando yo, por ejemplo, tengo una conducta sexual conmigo mismo o con cualquier otra persona, ¿qué tengo que hacer después de eso? Es decir, ahí hay una higiene, ahí hay una situación, una serie de conductas que se tienen que dar, y eso hay que enseñárselo. Eso muchas veces no se aprende solo, ¿vale? Entonces, de este tipo de cosas hay que hablarlo. ¿Y cómo? El cómo es muy relativo, porque hablando de diversidad funcional, pues obviamente cada caso es un mundo, y hay chicos y chicas que tú le explicas y te entienden perfectamente, hay chicos y chicas que tú le explicas y no te entienden, o que no podemos mantener una conversación fluida a la hora de hablar de estas cosas. Entonces siempre hay que adaptar estas conversaciones, lo primero a su forma, ¿no? A su lenguaje, a su forma de comprender y demás. Lo segundo, utilizando métodos, si hace falta, recursos visuales, nosotros lo trabajamos, por ejemplo, con programas, es decir, imágenes, vídeos, a lo mejor lo entienden mejor de esta forma, y hay que adaptarlo para que se entienda. No creer que porque no se entienda no se da. No creer que porque yo le estoy diciendo que mantener una relación sexual es esto y parezca que no lo está entendiendo porque no podemos tener una conversación fluida, ya quiere decir que eso no se da, ¿vale? Entonces, siempre adaptarnos. Por supuesto, desglosar la información, como en muy pequeños, no nos vamos a sentar con ellos y le vamos a explicar el consentimiento, el respeto, las relaciones sexuales, la higiene en el mismo momento. O sea, eso colapsa, es imposible que lo entiendan de esta manera. Entonces siempre, como yo lo enfoco siempre como un tema, ¿no? Un tema a la vez. Y hablamos un tema y machacamos ese tema y con ese tema. Y ahora cuando lo tenemos ahí como asimilado, vamos con el siguiente, ¿vale? Y la repetición es súper importante. Seguramente vosotros y vosotras sabéis que para cualquier cosa los chicos con diversidad funcional necesitan como repetir las cosas muchas veces, una y otra vez, hasta que pues le escala y se convierte en algo de ellos, y aún así a veces hay que volver a repetírselo. Entonces, con la sexualidad funciona de la misma manera. No vale que yo le explique hoy pues en qué consiste, por ejemplo, una relación de pareja, las distintas relaciones que existen, ¿no?, afectivas en nuestra vida, y ya está. Y ya creamos que explicamos solo una vez, por eso ya ellos lo han interiorizado, lo han entendido, y para nada. Y es más, muchas veces se tienen que dar situaciones concretas y casos concretos para que ellos se den cuenta realmente de eso que es, de qué ha pasado aquí y de que esto es lo que hemos explicado en este momento y a lo mejor no lo habíamos adquirido bien. Por supuesto, explicarles la importancia del no, de cómo se dice ese no, de lo que es público y lo que es privado. Creo que eso es muy importante, de qué conductas se tienen que llevar a cabo, en qué contextos. Y eso es verdad que es algo que también se enseña más desde pequeñito, porque pasa que luego llegan los momentos en los que pues, se producen ciertas conductas en un contexto en el que no se tienen que dar. Por ejemplo, yo he tenido casos de niños, en este caso sobre todo, que en el colegio, pues en mitad de la clase han tenido conductas sexualizadas que no se correspondían con el contexto. Entonces, por eso esto hay que prevenirlo antes, no esperar a que ocurra, ¿vale? Y me gusta como indicar siempre como allá abajo, ¿no? Como, ¿y si me preguntan algo y yo no sé la respuesta? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en esos casos? Decir que no sabes cómo decir que lo sepa. Exactamente. Decir que no lo sé y que ya se lo comentaré cuando descubra lo que es. El otro día me llegó un niño a consulta y me preguntó, perdón por la palabra, ¿vale? Pero me preguntó qué era una gallola. ¿Entendéis la palabra gallola? Pues claro. Vale, sí, ¿no? Sí la entendemos, ¿no? Sí. Pero él me lo dijo como es que lo has dicho, además él me llamaba sí, eso es, lo que te has dicho que eso es. Ellos lo
yo que hago automáticamente siempre cuando un chico, un niño o una niña me pregunta algo, yo siempre mi respuesta es, ¿tú qué crees que es? Claro, porque si yo no le pregunto que él qué cree que es eso, ¿qué ocurre? Que yo a lo mejor me pongo a explicarle qué es eso. El niño puede que no esté capacitado, a lo mejor, para entender toda la explicación que yo le estoy dando, o a lo mejor incluso ni la necesitaba, ¿vale? Entonces, yo cuando me preguntan algo, sea de lo que sea, siempre pregunto, ¿tú qué crees? Para yo plantear qué hay ahí y qué saben o qué no saben. Y a partir de ahí yo puedo darle una respuesta que sea acorde a lo que ellos quieren recibir realmente, sin quedarme corta, pero sin tampoco pasarme, ¿vale? Lo que no puede ser que un niño y una niña me pregunten qué es una gallola, en este caso, y yo me pongo a explicarle cómo funciona la sexualidad al completo. Eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces yo siempre pregunto, ¿tú qué crees que es? Y a partir de ahí ellos te lo dicen. Además, muchas veces dicen, ¿por qué me da vergüenza decírtelo? No pasa nada, tú explícalo y ya vemos si yo te digo si eso es o no. Y normalmente es decir, normalmente ellos saben lo que es, pero ellos quieren asegurarse de si es eso o no es eso. ¿Vale? ¿Sí? Venga. ¿Ahora hemos descubierto lo que es? Que lo podemos definir que una gallola masturbarse. Vale, eso es una gallola. Vale. Es una palabra un poco fea, la verdad. Vale. Entonces, a partir de eso, ¿qué dificultades nos solemos encontrar en consulta o son las más comunes? Que seguramente, por fin, que seguramente habrá muchas más dificultades y por supuesto ahora cuando termine estoy dispuesta a que nos vayáis a hablar pues las que queráis, las inquietudes que tengamos en nuestra cabeza, ¿no? Pero como que las más frecuentes que nosotros nos solemos encontrar en consulta son estas. En primer lugar, el problema de la masturbación en público. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos chicos y chicas que se masturban en contextos en los que no corresponden. Y ya no hablo en contextos en la casa, en la cocina de la casa, ¿no? Es que hablo en contextos, pues, como he comentado antes, pues, en el colegio, en la calle, ¿vale? En sitios donde no corresponden. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Porque al final esto viene por una falta de educación sexual. Pues obviamente sentarnos con ellos y explicarles qué es el espacio privado y qué es el espacio público. Es que no tiene más. Entonces, ¿puedo hacer esto? Sí. Porque ¿qué pasa muchas veces? Que los padres y las madres cuando pasa esto, eso no se hace, eso no se puede hacer, no te toques ahí, etc. Y además, es lo que más solemos decir, ni se te ocurre volver a hacer eso, pero volver a hacer ¿qué? Lo que estoy haciendo es decir, masturbarme, el sitio donde lo estoy haciendo, ¿dónde está el problema? Entonces siempre hay que ser específico, es decir, masturbarse normal, forma parte de esa conducta, del placer, del desarrollo de cualquier ser humano. Ahora, el contexto es importante. Entonces, explicar en qué contexto sí y en qué contexto no. Tuve un caso de un chiquito en consulta que tenía trastorno del espectro autista y le ocurría que bueno, pues que él donde pillaba, pues ahí que lo hacía y ya está, sin más. Entonces, digamos que trabajamos con los padres en este caso para instruirles en que enseñaran cómo tenía que ser eso, en cómo ellos gestionarlo también, porque bueno, los padres al final lo que pasa muchas veces es como cerrar un poco a este tema, no quiero que mi hijo haga esto, y esa no es la idea. Y generamos una dinámica entre el niño y los padres, en el que el niño con sus dificultades, que tenía muchas dificultades de lenguaje, además no poder expresar lo que te pasa o lo que sientes, también son casos un poco más complejos y complicados, y generamos como una dinámica en la que el niño, al hacer un sonido, le transmitía a los padres que él quería masturbarse, y entonces lo que se hacía es que en ese momento los padres lo acompañaban a la habitación y le indicaban dónde podía hacerlo, ¿vale? Y generamos como esa dinámica. Era un niño, tenía creo que 11 años o así, y entonces aprendimos a eso, a que él emitía un sonido y los padres entendían que tenía esa necesidad y le instruían cómo hacerlo. Entonces creo que me parece una dinámica, pues la verdad, bastante saludable, porque la idea no está en que ese niño no haga eso, porque vuelvo a repetir, lo va a acabar haciendo y si no, se va a convertir en un problema. Entonces la idea es que está en aprender a cómo gestionarlo según y depende del caso. Entonces este niño pues se hizo de esta forma. Bueno, el tema
antonomasia a día de hoy el acceso al porno. El 90 y tanto % de los casos que nos llegan es por culpa de la pornografía, sobre todo del exceso de pornografía. El problema en sí no está en ver un vídeo porno, el problema en sí es que se convierte en una adicción al final, porque cuando tienes la necesidad de hacer esto constantemente es una adicción. ¿Qué pasa en estos casos? Pues lo que hemos hablado antes de no tener un control sobre los dispositivos que estos chicos y chicas utilizan, entonces este empieza a ser el principal problema, con lo cual padres y madres hay que aventurarse a aprender cómo funcionan las tecnologías y adaptarse a que tienen que tener un control parental y que nosotros seamos capaces de gestionar eso para que no se entre en ciertas páginas, en ciertas cosas, y si no, pues no dar un teléfono hasta que tengan 20 años. No tanto, pero sí limitar el uso del teléfono hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque el cerebro de cualquier niño o niña, con diversidad funcional o no está maduro en esas edades para entender que lo que ve, exactamente, el lóbulo frontal, que lo que ve en un vídeo de ese tipo no lo tiene que hacer en la vida real, no es una relación sexual sana en la vida real. Al final, ese aprendizaje o eso que ven ahí, lo que hace es que quieran luego reproducirlo en su vida. Y eso no solo ocurre con los chicos y chicas con diversidad funcional, sino con cualquier chico y chica. Si tenéis niños que no tengan estas dificultades, también ocurre. Entonces, cuando tú recibes ese aprendizaje, ¿es eso lo que tú quieres luego o es eso lo que tú esperas luego de tus relaciones afectivo-sexuales? ¿Vale? A partir de ahí, pues el tema de gestionar el uso que se hace. No es, o sea, cuando llega a cierta edad y hay cierta maduración cerebral, no pasa nada por ver un vídeo. Es decir, es una cosa que en general la población hacemos. Te pones un vídeo y no pasa absolutamente nada. Ahora, cuando el cerebro está maduro para entender eso. Pero lo que no puede ser es que esto sea una rutina. Lo que no puede ser es que en el momento en el que mi madre se despista, yo vaya a hacer eso. Lo que no puede ser es que esté constantemente, incluso no sea capaz de controlar esos impulsos, ¿vale?, que me llevan a hacerlo. Entonces, ahí falta mucha educación. Eso lo que nos denota cuando viene a la consulta es que ahí hay una educación que no se ha dado y una represión. Cuando yo no soy capaz de controlar esos impulsos y cuando yo tengo esa necesidad constante de pues, ver este tipo de vídeos, al final lo que quiere decir es que yo estoy reprimiendo algo ahí. Y yo tengo que darle salida a eso. La salida que ellos tienen es ver ese vídeo, pero esa no es la salida sana. ¿Vale? Otra de las dificultades que nos llegan son el tema de las relaciones de pareja. Sobre todo las consultas de padres y madres de que no quiero que tenga novio o novia, de que no sabe lo que es tener novio o novia y no lo puede tener, y ese tipo de cosas. ¿Vale? Y por lo mismo, eso es reprimir. ¿Vale? Eso es prohibirles hacer algo que va en ellos y en ellas, que va en todos nosotros, y eso no se puede hacer. Al final, con apoyo, con comprensión, con todo lo que se tiene que dar, con ayuda psicológica, con lo que haga falta, estos chicos y estas chicas entienden cómo funcionan las relaciones de pareja. Y lo que nos encontramos es que si no se produce esa educación, lo que nos estamos encontrando son relaciones de abuso, relaciones de control, que hay muchas relaciones entre personas con diversidad funcional en las que se ejerce ese control, relaciones tóxicas dentro de la diversidad funcional, muchas. ¿Por qué? Pues porque no sabemos manejar, no sabemos cómo es una relación de pareja, ¿vale? Entonces, esto es un melón también que podría dar para 3 charlas, pero quiero que lo tengamos en cuenta porque, vuelvo a lo mismo, no se trata de prohibir, se trata de enseñarles cómo se hace, no de prohibirles que lo hagan. Y es normal que ellos quieran tener sus relaciones de pareja y afectivas como lo hacemos todos y como todos un poco, pues vamos organizando nuestra vida en función también a esas relaciones que tenemos. El interés en los niños y niñas pequeños, y esto es un tema que es un poco más delicado, ¿vale? Y es que los profesionales nos encontramos en consulta chicos y chicas con diversidad funcional que por un desajuste en el desarrollo, por no dar esa educación, por lo que sea, presentan y muestran mucho interés en los niños y niñas pequeños, ¿vale? Y no hablo de un interés de jugar con ellos y ya está, hablo de un interés que en muchos casos va más allá. Al final ellos, de alguna manera, ven en los niños un reflejo de esa libertad, ¿no?, de ese no control, se ven un poco por encima en el sentido de que se ponen en situación o en relación de poder con estos niños y estas niñas,
y terminan realizando conductas que no son adecuadas. Y estoy hablando de conductas, hablo de conductas sexualizadas, ¿vale? De intentar tocamientos, de incluso masturbaciones delante de estos chicos y estas chicas, de estos niños y estas niñas. Entonces, eso es un problema, y es un problema un poco más serio, pero que es que se da con los chicos y chicas con diversidad funcional. Entonces, es un tema que hay que atacarlo. Prevenirlo, ¿cómo? Pues básicamente intentando que el desarrollo se vaya haciendo con personas de la edad de ese chico o esa chica. Muchas veces, y además yo tengo en consulta algún caso en que me dicen, bueno, es que me gusta jugar con los niños y con las niñas, bueno, es que por ejemplo vamos a tomarnos algo, es que si hay niños y niñas, él se va al parque y juega, y estoy hablando de un chaval de 25 o 30 años, ¿vale? Es que no es su contexto, es que no es su lugar, entonces le puede gustar, no digo que no, pero no es su contexto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar que ese contexto se dé con chicos y chicas de su edad. Esa es la idea, ¿vale? Y por último, el tema que os comentaba antes, ¿no? Pues esa obsesión o ese deseo que entra por ser madre, que al final a veces parece muy complejo de gestionar, porque es verdad que cuando estas chicas nos llegan a la consulta es que como que no ven más allá, es como que quieren ser madre y no hay más historia, ¿vale? Y la idea es, pues, como he dicho antes, que entiendan que ese rol de cuidadoras se puede dar en otros ámbitos y en otros contextos y no simplemente por el hecho de nosotras dar a luz. Que obviamente con esto no estoy diciendo que las chicas no puedan ser madres, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que dentro del desarrollo, en un caso que traté hace ya unos años, era una chica, creo que tenía 16, 17 años, que su obsesión era ser además madre y que eso era lo que había y que ella lo que quería y era así. Entonces trabajamos ese caso. La salida que le dimos a ese caso, que esta chica terminó estudiando un módulo que hay de cuidadora de niños pequeños, y como que encontró ahí, digamos entre comillas, pues una vocación, es decir, reconducimos esa idea de ser madre o ese cuidado que ella quiere tener hacia la niña de la niña, pues en un ámbito laboral y de trabajo, y de hecho trabaja en una guardería. Entonces, reconducir un poco como esa idea, y llegado el momento, y llegado la edad, y llegado pues los factores que se tienen que dar, pues entonces valorar si estamos en la situación o en las circunstancias de que se pueda tener un niño o no, ¿vale? Esa es la idea. Aquí os pongo, ay Dios mío, qué poco lo he hecho, os quiero hablar mucho. Aquí os pongo como una forma que podemos nosotros ponerle a ellas en este caso, sobre todo cuando, no solo cuando tienen esa obsesión, sino cuando nos presentan la idea, ¿no? De que quieren ser madres y demás, pues una serie de cosas que podemos decirles, pues un poco para gestionar esto. Sé que te gustaría ser mamá, es muy bonito que tengas el sentido de cuidar a la bebé, siempre validar lo que les pasa. Eso me olvida un poco a los padres y a las madres, que es que siempre vamos con la reprimenda por delante. Es como, eso no, eso tal, no, primero vamos a validar, me parece muy bien hecho, me parece muy bien que te guste una chica o que te guste un chico, pero tenemos que hablar de este tema, ¿vale? Como validar lo que ellos sienten, no siempre como regañarles por lo que sienten. Explicarles que ser mamá pues significa cuidar de un bebé todo el tiempo, que hay que darle de comer, que hay que cambiarle pañales, que bueno, que es algo que no es fácil, que requiere mucha paciencia, que no es simplemente tener como un muñeco y ya está, y eso va a ser así para toda la vida. Explicarles que, bueno, pues que ser madre también requiere una paciencia y una madurez, que quizá ahora mismo somos jóvenes para ello, que quizá más adelante, que primero se tiene que desarrollar en otro ámbito de su vida. Explicárselo de una forma que no sea directamente prohibirles que ocurra eso, ¿vale? Y esto lo podemos extrapolar a cualquier otra cosa que nos presente. Es decir, que no sea solo no puedes, no, pues darle como ciertos matices que lo entiendan desde otra perspectiva. A mí hay veces que me dicen, por ejemplo, algunos chicos, alguna chica, es que como me lo explicas tú, yo lo entiendo. Pero es que mi madre me dice que no y ya está. Es como esto no y ya está. Es que a veces hay que matizar en las cosas, hay que explicárselas. Yo sé que ser padre y madre, lo sé por vosotros porque yo no soy madre, pero sé que ser padre y madre tiene que ser muy complicado y que no siempre tenemos libros de instrucciones ni todas las herramientas del mundo para hacer las cosas como las tenemos que hacer.
pero sí que nos nutramos un poco pues, de lo que estamos hablando y de bueno, pues, ese amor que tenemos hacia ellos, transmitírselo, incluso cuando haya cosas que no nos gusten o cuando haya cosas que nos descoloquen o cuando haya cosas que sepamos que van a ser complicadas de que ellos las entiendan, pero que al final lo que queremos es eso, es que las entiendan, ¿vale? ¿Y qué más cosas podemos hacer? Y ya estamos terminando. Bueno, en primer lugar siempre ofrecerles que nos cuenten todo lo que quieran, que nos hagan todas las preguntas que quieran, que aquí estamos para todo lo que ellos quieran decirnos, ¿vale? Es importante que eso se lo repitamos constantemente. ¿Por qué? Porque si no ellos, ¿a quién le van a preguntar las cosas o con quién van a hablar las cosas? Con nosotros a su gobierno, ¿vale? Con cualquiera antes que con su padre o con su madre, porque también tienen mucho el contexto de que vosotros y vosotras regañáis. O sea, no me comprenden, no me explican, me regañan. Entonces, me pasa mucho en consulta y con chicos y chicas con diversidad funcional que me cuentan cosas que yo luego, obviamente, le transmito a los padres y a las madres y es como, yo no sabía eso, a mí no me lo ha contado. O, claro, pero porque hay que darles ese espacio también a que cuenten esas cosas. Asegurarnos de que la persona tenga a su acceso productos de higiene, anticonceptivos, para que pueda cuidar su salud de forma autónoma. Y esto no, sé que muchas veces presenta controversia porque ¿qué hago? Toma, ¿le doy un preservativo o cómo lo hago? Obviamente para esto tiene que haber esa educación sexual, pero ya no solo toma, te doy un preservativo, sino pues mira, aquí en casa tenemos esto, pues esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Y una parte es preservativo. Y no pasa nada, es decir, es que hay que proporcionarlo, porque si en algún momento se necesita, ellos tienen que tener ese acceso a esos medios, ¿vale? Aprender a tener ese control saludable sobre las tecnologías que hemos dicho antes, para que no se conviertan en un problema obsesivo. Por ejemplo, si la pareja tiene si la persona tiene una pareja, proporcionar espacios de intimidad. Al final los chicos y chicas con diversidad funcional no suelen tener intimidad en general. Incluso muchas veces los padres y las madres somos tan protectores que la puerta abierta, en el baño, se está duchando, la hacemos 3 veces. Hacemos ese tipo de cosas, porque bueno, porque queremos protegerlos, nos da miedo, ¿no? Y demás. Tenemos que proporcionarles espacios de intimidad para que ellos puedan estar consigo mismos, no solo para el desarrollo de una sexualidad, sino también para el desarrollo de sí mismos como personas, que también necesitan esa intimidad. Y si llegado el caso hay una relación de pareja, pues proporcionarle el espacio a la pareja para que puedan tener esa intimidad. Y yo sé que eso lo vemos como algo como un mundo, pero es que hay que propiciar esto. Y con esto no estoy diciendo que todos los días pues haya que dejar en la casa libre, esa no es la idea, pero sí que de vez en cuando entender que necesitan esa intimidad y permitirles esa intimidad. Un ratito, incluso no le vamos a decir, hola, os dejo este ratito para que mantengáis una relación sexual. No, falta de decirlo así, ¿vale? Pero sí proporcionar ese espacio de, me voy a ir un ratito, os dejo solo, ¿vale? Vuelvo en 1 hora. Ellos saben perfectamente lo que hay que hacer si están educados en sexualidad, ¿vale? Y no está de más esto, al contrario, es que es lo que hay que hacer, porque con esto no estamos reprimiendo y con esto no se producen los problemas que vienen después con todo este tema, ¿vale? Y por último, pues obviamente la coordinación pues, de las familias con los profesionales. Creo que eso es una parte esencial. Yo a partir de aquí lo digo y los padres y las madres que trabajan conmigo en consulta lo saben, que me pregunten todo. O sea, cualquier cosa que pueda suscitar una duda, preguntármela. Lo que no estoy seguro, preguntarlo. Todo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Crees que si lo hago así está bien? ¿Crees que tal? Incluso casos de, pues, ¿crees que mi hijo o mi hija está preparado para esto? ¿Vale? Porque hay veces que nosotros como padres o como madres, pues no lo vemos. O esa sensación que se produce de que creemos que nunca están preparados para nada. Y a lo mejor sí. Entonces, dejar a veces que los profesionales sean los que valoren eso, incluso no los profesionales solo como yo psicóloga, sino estos chicos y chicas que van a centros, que van a asociaciones, que están con sus educadoras, que los ven diariamente, saben, los conocen y saben hasta dónde llegan y para qué están preparados y para qué no. Entonces, dejaros guiar un poco también por los profesionales, que al final somos los que entendemos de este tema, ¿vale? Y vale, os quería recomendar, os lo he dicho antes, no sé si se ve bien,
os quería recomendar ciertos libros que sirven para tratar estos temas de los que hemos hablado antes. Lo he dividido un poco, bueno, para hablar de los sentimientos, para hablar del tema del cuerpo. Estos son para niños más pequeños, ¿vale? Pero yo siempre digo que los libros se pueden utilizar para cualquier edad, y más si nos vamos a poner, a partir de hoy, que espero que sea así, a trabajar el tema de la sexualidad, aunque sean mayores, ¿vale? Entonces hay que empezar por esos libros para que lo empiecen a entender. Luego, libros para trabajar en la pubertad. Yo me he traído este, que si queréis lo paso para que le echéis un vistazo, que se llama Cuéntamelo Todo. Es un libro que yo utilizo en consulta con niños y niñas a partir de 8 años, ¿vale? Y bueno, pues son las respuestas a todas esas preguntas que creo que como padres y madres pues muchas veces nos da miedo a contestar. Pues preguntas sobre sexualidad, preguntas sobre el cuerpo, preguntas sobre cualquier cosa. Y vienen las respuestas y la verdad es que están muy bien para trabajar con ellos. Si queréis os lo paso por si queréis echar un vistazo y que veáis la curiosidad de las preguntas y que tú dices, bueno, pues es verdad, si preguntan esto, ¿qué le digo? Y a partir de ahí yo lo que hago, a partir de esas preguntas, es como empezar a tratar temas con ellos, ¿vale? Es decir, lanzamos una pregunta, vemos la respuesta y empezamos a tratar un tema con ellos. Entonces, es un libro que a mí me gusta y que funciona súper bien. Vale, ¿lo habéis cogido? ¿Sí? Se ve regular. ¿Se ve regular? Se ve regular. Si bajamos la luz, a lo mejor sí, ¿no? Porque ahí queda mucho, ¿no? Vaya, si no yo lo... ¿Mejor? La otra. La otra. Ahí está. Pero tú este rato no habéis leído nada. Sí, los que tienen las carátulas con más colores. ¿Listo? Sí. Sí, ya. De todas formas, yo no tengo inconveniente. Si alguien quiere la diapositiva por luego tener la información y a lo mejor leerse la tranquilidad, yo se la paso a quien quiera que se la pida, ¿vale? No tengo problema. Vale, y luego, pues, películas que a lo mejor conoceréis, ¿vale? Pero son películas que tratan el tema de la fertilidad y la sexualidad con chicos y chicas con diversidad funcional, ¿vale? Además, yo recomiendo que se vean con ellos y con ellas, y que a partir de ahí, pues, surjan conversaciones, dudas y demás, y estaría súper bien. Vale, pues, hemos terminado. Aquí, bueno, ahora quiero que, ahora como he dicho al principio, quiero que nos preguntemos cosas que creo que espero que lo hagamos, que creo que es necesario, o si no preguntar, pues comentar o lo que queramos. Siempre dejo, estos dos son nuestros Instagram, ¿vale? Y el correo y el teléfono. Siempre digo lo que queráis, preguntadlo, de verdad, me podéis mandar los mensajes que queráis, os contesto todo, que no hace falta que seáis directamente pacientes míos para yo contestar alguna duda que tengamos sobre algo. Vosotros me preguntáis, mira, Nerea, sobre la charla y me pasa esto, ¿qué me recomienda? O Nerea, recomiéndame la charla tal, o lo que sea, contesto lo que queráis. ¿Vale? ¿Apago la luz otra vez para que se vea? Ah, pues no lo sé. No se ve, no, ese se ve. Ese se ve su tema. Bueno, ¿algo que comentar? ¿Alguna pregunta? Muy interesante que en vez de soltarle a los hijos en un momento determinado, esas clases que nos dicen, yo lo veo más práctico en el momento que veamos cualquier historia, pues para que ellos lo puedan entender mejor. Y esperar a que pase alguna, pillarlo en fragancia, como dijéramos, o en ese momento para que ellos sepan, y entonces está bien, no regañarle, tratarlo así con contacto. Pero yo creo que es mejor que en ese momento, cuando tienen el problema, que ahora
ese momento se ha dado cuando ya ha habido una serie de cosas ahí en su cabeza que a lo mejor no las tiene como las tiene que tener ordenadas, es decir, que se dé en un momento dado, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Que se masturbe en un lugar donde no se tiene que masturbar. Eso no es solo el acto de masturbarse en sí, en ese lugar, sino que ahí conlleva una serie de factores detrás del problema, a lo mejor, del problema a lo mejor pues de control de sus conductas, de conductas sexualizadas que no se tienen que dar en los contextos que se dan y demás. Aprovechar que se dé una cosa para explicar esa cosa, no atendemos al resto de factores. Eso está demostrado que no sirve. Obviamente si ocurre, obviamente no le vamos a decir, vale, no pasa nada, no, hay que atajarlo. Pero esa prevención y esa educación se tiene que dar mucho antes de que casi te ocurra eso. Esa es la idea. ¿Vale? Muchas veces yo sé que no se hace, como he comentado antes, no por el miedo a. Si yo, por ejemplo, hablamos de masturbación, vaya que con eso haga que se masturbe. Es que se va a masturbar igualmente. Es decir, es que no es algo que porque yo se lo diga lo vaya a hacer. Tampoco estoy hablando que hablemos de masturbación con niños de 5 años. No es esa la idea, ¿vale? Obviamente, todo tiene también un proceso. Pero esperarnos a que llegue el momento no hace que se atajen todos los factores que se tienen. En ese caso que está hablando concretamente de la masturbación, pues eso es una cosa que no es que se dé esporádicamente, sino eso es yo casi lo diría como según la edad, pues como si va al baño, ¿no? Hacer tus necesidades, entonces se le puede canalizar por ahí, es mira, lo mismo que tú, cuando haces tus necesidades, vas al baño, pues esto es una necesidad también fisiológica, y también puede ir al baño. A eso me refiero, que en ese momento concreto, no esperar a que suene la flauta, sino esas cosas que suelen darse cotidianamente, pues, en el momento, cuando decírselo, que a lo mejor les viene mejor, pienso yo, que... Pero, y será, por ejemplo, lleva mucho tiempo masturbándose sin que tú lo sepas y lo sabes solamente en el momento cuando lo has hecho mal? Claro. Un poco. ¿Cómo lo entiendo? Pues lo ha estado haciendo bien. Pues porque tú no lo has sabido, no te has enterado antes. No lo sé. Lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Claro. Está demostrado que eso no funciona. Que obviamente, cuando se dé la situación, hay que reforzar ese aprendizaje que nosotros hemos intentado transmitirle anteriormente. Pero que no podemos esperar a que eso se dé, para empezar a transmitirle cosas. Esa es la idea. También digo, la forma de transmitirle, porque por ejemplo el ejemplo que tú has puesto de, pues como igual que va al baño, pues va y te masturba. Claro, la idea, de ella es que si nosotros tenemos el caso de un chico o una chica que se masturba 5 o 6 veces al día, que es lo que solemos ir al baño a ver por más, ahí hay un problema. Ahí hay un problema, ¿vale? Es decir, obviamente, vuelvo a repetir que todos realizamos ese tipo de conductas y de comportamientos, pero la cuestión está en que hay que aprender a regularlos y a canalizarlos. La forma de canalizar el tema sexual no es solo masturbarse. Pero es también el saber decir que no, el saber que una relación no es sana o que una persona te está proponiendo algo que no es acorde, entonces no solamente llegar, que son más cosas que se pueden dar. Claro, esa persona no ha manifestado ese interés por la sexualidad, pero luego se lo puede encontrar externamente. En un centro, en algún sitio, con otros jóvenes. Exactamente, tal cual. Por eso tiene que existir esa educación de base. Yo creo que aquí lo importante es el género, porque la chica pasa más desapercibida. Pero se hace. Sí, pero un chico que en un momento de atención se puede aplicar en un ambiente de instituto y ya lo sabe, y ya me está viendo todo el mundo. Antes de que ocurra tienen que dar herramientas para poder saber leer los pasos, si no es trauma. Exactamente. Si no sabe lo que le está pasando, Claro, porque imaginaros la connotación que conlleva el hecho de que un chico, en este caso como has comentado, realice esa conducta en una clase. O sea, no es solo realizar una conducta mal, le explico y ya está, es que eso conlleva una estigmatización por parte de compañeros y conlleva un problema más grave. No solamente de una masturbación, sino de una excitación. Cualquier cosa, claro. Exactamente, claro. Es que hay que explicarle qué significa excitarse y cómo nos excitamos. Y
y cómo se quitan los chicos y cómo se quitan las chicas. Es que todo eso hay que explicárselo. Es que las excitaciones se producen cuando los niños son pequeños, ¿vale? Que eso no ocurre cuando cumplen 15 años, que eso ocurre desde pequeñito. Entonces, desde pequeñito hay que explicarles qué es eso. O si te pasa, tienes que hacer, o si, obviamente, claro, total. Y eso no hay que esperar al momento en que se dé. Cuando se masturban mucho, ¿qué hacer? Cortarle la mano. Que se masturbe mucho, como dice, es un síntoma de que hay algo ya no está bien. Es decir, de que ahí hemos adquirido un aprendizaje, el cual se ha adquirido sin una educación previa. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer, pues obviamente, explicar, educar y trabajar. Cuando la situación es un poco más, digamos, elevada bueno, porque se nos va de madre, es decir, se lo explico, lo hablamos, lo gestionamos, tal, porque obviamente no regañando, porque masturbarse no es negativo, no es malo, el problema está en el contexto que se dé o con la frecuencia que se dé, ¿vale? Entonces, si nosotros somos capaces de hablarlo, de llegar a un entendimiento y demás, genial. Que no, normalmente en la mayoría de casos hay que tener un tratamiento, porque ahí hay una base que no se ha dado, hay una base que no está bien consolidada. Porque por parte de los padres, por no haber comunicación. No que sea falta completa de los padres, seguramente problemas de educación, o sea, falta de educación sexual. Realmente todo se basa en una falta Sí, de pero por educación ejemplo, sexual. me pasa con él y con las niñas. Yo he querido más de una vez sacarle el tema del sexo a las niñas y es imposible. Entonces no sé. ¿Qué ocurre? Porque no quiere. No. ¿Qué edades tiene? 16 y 14. Y una vez echaron un documental en la edad buenísimo, la obligué a que Claro. Que no te mata uno. Claro, es que claro, por esa edad es muy tarde. Es decir, yo tengo que normalizar el hecho de hablar de la sexualidad muchísimo antes. Es que claro, cuando nosotros empezamos a hablar de sexualidad, cuando eso ya se está produciendo en nuestra cabeza, cuando eso ya se está produciendo en nuestro cuerpo y demás, ahí ya vamos tarde, porque ahí ya se une ese factor que conlleva la pubertad, que es la vergüenza, que es esa sensación de no, ¿vale? Incluso muchas veces hablar con ellos y con ella, y ellos no lo hacen, a ellos no les pasa, pero no es así, es decir, si les pasa y si lo hacen. Entonces, claro, el problema está en que no hemos consolidado esa confianza antes para hablar de ese tema. ¿Vale? Entonces, normalmente en esos casos, tratamiento psicológico, ayuda psicológica. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que cuando vamos a la consulta y es una persona externa, que ellos la visualizan como un profesional que se va a encargar de esto, es como que lo reciben de otra forma, no se cierran tanto. ¿Vale? Se cierran contigo por esa vergüenza, por ese tema tabú, porque nunca hemos hablado de esto y de repente tú quieres que hablemos de este tipo de cosas que ya no. ¿Vale? ¿Más? No, ya está, que poca duda. Exactamente, es que lo he dicho, lo primero es educar a la familia. Claro. Claro, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que si en algún caso la familia no está preparada para esto, que lo haga otra persona, es decir, que vaya un profesional y que sea un profesional el que sea capaz de transmitirle esto. A mí me gusta que sea la familia, pero porque al final con quien se desarrolla diariamente es con la familia. Quien diariamente puede ayudarle a gestionar situaciones, a que entiendan cosas, a ponerle en el día a día, como he dicho, ejemplos y tal, con otro tipo de cosas, es la familia. Al final, cuando uno va a un profesional, con suerte, se va una vez a la semana, una hora, con suerte. Entonces, con una hora a la semana no se puede gestionar absolutamente todo. Vamos como podemos y con pasitos pues como se puede, pero es la familia la que está ahí. Es verdad que sería ideal pues que la familia no solo el tema sexualidad se, como tú dices, reaprendiera, sino el tema, por ejemplo, tecnología. Es decir, al final lo que pasa es que ellos van por delante nuestro en el tema de la tecnología.
Y si nosotros como padres y madres nos quedamos atrás en eso, no podemos gestionar cómo se hace un uso de eso porque no lo entendemos. De hecho, llegan padres y madres a consulta que es como, mírale tú esto porque yo no sé qué hace, yo no sé esto qué es, yo no sé dónde se mete, yo no sé... Claro, yo soy joven, a ver, tampoco soy una niña. Yo también tengo que aprender diariamente cómo funciona la tecnología. De hecho, yo conozco todas las aplicaciones, todas las redes sociales, todo, pero porque me las estudio y me meto, veo, investigo, que no, para un día a lo mejor ni las uso. Vale, entonces esto es, pues, obviamente, estar al día y aprender de eso. Vale. ¿Más? ¿Nada? ¿Vosotros queréis comentar algo? Por ejemplo, con el tema de la culpabilidad que muchas veces ellos sienten, porque yo veo muchas veces en muchos de los jóvenes, pues que ellos nos quieren están fallando a sus padres. Si en un momento dado ellos hacen algo que no está bien, eso controlar también. Claro, Porque ellos lo sienten, ellos lo sienten. Hay que se mete, por ejemplo, ahí unos jóvenes porque investigan en algunas redes o en algunos sitios y luego se sienten culpables. Claro. Y se sienten muy mal con ellos mismos y piden perdón, pero claro, lo siguen haciendo porque no tienen ese autocontrol o no se les enseña ese autocontrol. Claro, pero al final cuando sienten esa culpabilidad es porque se les ha mostrado de alguna manera que la sexualidad no es buena, que la sexualidad no es sana, que eso no se hace, que entonces cuando yo hago algo que se supone que no tengo que hacer, aunque mi cuerpo me lo pida, yo me siento mal por eso. Es que de ahí parte el problema. Por eso insisto mucho en el tema de educar y cuanto antes mejor. ¿Por qué? Pues porque si a mí lo que me están vendiendo es que hacer ese tipo de cosas es malo, ¿cómo voy a sentir bien haciendo eso? Lo hago porque forma parte de mi desarrollo, porque siento un placer, ¿vale? Y a todos nos gusta sentir un placer, pero ¿qué ocurre pues? Que se sienten mal, claro. Porque están como defraudando a sus padres, porque al final todo, ¿no? Siempre es como que está defraudando a la persona que más quiere que... Porque le gusta Exactamente. emocionalmente, no haga eso como con otro uso. Exactamente. O eso no lo hagan, porque claro, eso no me gusta que lo hagan. Eso no me gusta que lo hagan, claro. Luego les sale a hacer, dicen, ¿qué lo he vuelto? O lo vuelven a hacer luego a escondidas. Claro. A mí me pasa lo dice, oye, esto me ha salido una otra vez, no se te diga mi mano y me da curiosidad y aquí están otros partidos Entonces, luego después, rápidamente lo que tú dices, que digo, me manda de los caras, como que no pasa nada. Digo, bueno, te voy a explicar estos programas que a veces hacen mucho trabajo y me estoy viendo cosas, pero ahora se ha degenerado mucho. Y al final me digo, ¿tú quieres hablar juntos? Digo, porque podemos ver los puntos y así que chicos, lo que no está bien, lo que no es normal y lo que es bien. Porque a veces digo, es que están en el mundo. Exactamente. Están en el mundo y tienen que saber lo que hay en el mundo y lo que no se debe hacer y lo que está bien. Exacto. Dice, bueno, ya lo veremos cuando se sienta en la vida de los Pero está muy bien. O sea, esa respuesta está muy bien. Pasa a día de hoy por el tema de la isla de las relaciones. Está de moda, lo ve todo el mundo, está ahí, llama la atención, porque llama la atención. Claro, súper bueno eso de nos sentamos y lo vemos. Porque es lo que tú dices, tú no lo puedes quitar del mundo. Lo que hay es lo que hay. Entonces, hay que enseñarle, entre comillas, una mirada crítica, en el sentido de, pues, esto sí, esto no, esto, incluso decirle, esto es televisión, esto lo hacen para que la gente lo vea, pero esto no se hace. Bueno, cosas de ese tipo. Pero muy bien por ahí, ¿eh? Exactamente, muy bien, muy bien. Totalmente, muy bien tu estrategia, la verdad. Otra percepción que yo tengo es, pero mi niño eso no lo tiene. Pero a mi niño eso no le veo interés. Yo solo con el comentario niño, niña. Cuando algunos son así, es como niño, niña, ya no. Todos y todas, que tú no lo veas y va a llegar, ¿no? Y llega, siempre, antes o después, llega así. Pero vamos a ver, pero es que como nosotros y nosotras,
Aquí seguramente nosotros y nosotras no hemos vivido la sexualidad todos a la misma edad de la misma forma, pero todos la hemos vivido, todos, y todos la seguimos viviendo. Y unos nos desarrollamos antes y otros después, y unos mantenemos relaciones antes y otros después, pero todos llegamos a eso. Y que nosotros no lo veamos no quiere decir que no ocurra. De hecho, nosotros mismos, nosotras mismas, vamos a ponernos, en su momento, cuando nosotros éramos jóvenes y ocurrían esas cosas, ¿quién llegaba y se lo contaba a su madre o a su padre? Todos los juntos, claro. ¿Y no ocurría? Ocurría. ¿Sabéis qué pasa? Que tenemos la percepción de que los tenemos tan controlados y tan controladas que no van a hacer nada que se escape de nuestro control. Eso no es así. Eso no es así. Y yo siempre recalco lo mismo, negarlo es que luego vengan los problemas. Siempre vienen los problemas. Y el problema, cuando es pues, acosar a un compañero o una compañera, o tocar a un compañero o una compañera donde no debes, o ese tipo de cosas, ya nos vamos a un tema más grave. Porque cuando hacemos esas cosas ya somos adultos, ¿vale? Eso no sucede normalmente cuando tenemos 8 añitos, eso sucede cuando digamos, en un desarrollo de represión, en un desarrollo de tabú, cuando tengo 20 y tantos años, pues llega ese momento. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora que no es que es un niño, no es que no lo es. Además tenemos un poco la percepción, yo creo, también como madre, que muchas veces no voy a tocar este tema porque a lo mejor si lo toco es como que lo estoy fomentando. Porque lo voy a Claro, es lo que he dicho. Lo voy a tocar, vaya que lo empeore, ¿no? Me estoy mejor así porque vaya que lo empeore. Entonces, y eso es todo, no es solamente, pero todo es como que no voy a tocar este tema porque vaya a ser que lo pongamos peor, ¿no? Claro, porque lo empeoremos, claro. Es que realmente eso no ocurre. Pero digo una cosa, que no solo cuando hay una diversidad funcional, que ocurre, claro, de hecho ocurre cuando los profesionales vamos a dar las charlas a los centros escolares y demás, en muchos centros no se da porque los padres y las madres tienen la percepción de que si le hablamos de eso, es que estamos comentando que eso ocurra, y no es la realidad, es que eso va a ocurrir. Pues cuando ocurra, que se tenga la mayor información posible para que se dé como se tiene que dar, porque es que se va a dar en algún momento. Y siempre pensamos que son demasiado chicos, y cuando llega el momento ya se ha quedado atrás. Esa es la idea. Entonces, es que hay que hablarlo, es que es así. ¿Vale? ¿Más? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nos vamos ya? ¿Sí? Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por venir. Perfecto.